Ok. Deixa eu ver direitinho o teu nome. Carlos Rodrigues Almaguez está no Brasil para fazer a divulgação do teu trabalho, que tem como centro a obra y a vida de José Martí. Y estuve invitado por la Universidad Federal de Santa Catarina a la cuarta jornada Paulo Freire, que este año estaba dedicada también al 160 aniversario del natalicio de José Martí. Y estuvimos durante 3 días en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis, debatiendo sobre el legado pedagógico de Simón Rodríguez, el maestro del libertador Simón Bolívar, sobre la pedagogía de la ternura de José Martí y la pedagogía de Paulo Freire, y la utilidad y la vigencia que esas pedagogías, esos mensajes pedagógicos tienen para los pueblos de lo que José Martí llamó nuestra América, los pueblos desde México hasta la Patagonia. La Sociedad Cultural José Martí de acá de Porto Alegre me invitó también a tener un intercambio con estudiantes de algunas universidades y con el propio grupo de la Sociedad Cultural José Martí, y ya hemos tenido varios intercambios para divulgar también ese pensamiento de Martí, un pensamiento profundamente humanista, un pensamiento ecuménico que tanto tiene que aportar al mundo de hoy, cuya crisis principal no es económica, no es política, es sobre todo una crisis humanística, es sobre todo una crisis ética. De esas se derivan las demás crisis, las crisis que nos tienen a nosotros abocados a la destrucción de las condiciones de vida del planeta mediante las guerras, mediante la superproducción, la explotación excesiva de los recursos naturales y además explotación excesiva para repartir mal las riquezas que el planeta ha generado. De manera que Martí tiene mucho que decir en el siglo XXI, porque su pensamiento humanista y ecuménico no se atuvo a la realidad de su tiempo en la segunda mitad del siglo XIX, ni a la realidad de su pequeña isla anclada en el Caribe entre las dos Américas. Habló de lo esencial del hombre, y las sociedades han cambiado, la ciencia y la tecnología se ha desarrollado, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Por lo tanto, Martí, que habló del ser humano, tiene total vigencia mientras el ser humano sea tal cual es, porque de Pericles hasta acá no hemos evolucionado nada. A base dos ensinamentos, do pensamento de José Martí, seria a educação também? La base de la enseñanza de José Martí es el amor, porque dice Martí que el odio no construye y que todo lo que se cimente sobre el odio se viene más temprano que tarde a tierra. Por eso hay que enseñar a los hombres no solamente el conocimiento, hay que enseñarles también el sentimiento, el espíritu, la ternura. Hay que transmitirles a los hombres la generosidad, la solidaridad, para que sean hermanos entre ellos, para que aprendan a convivir en paz y en armonía entre ellos y la naturaleza. A partir do conhecimento de José Martí, como se aplica sua enseñanza, como hablas, para a modernidade, para a política que se vive nos países atualmente? Bueno, los cubanos en 500 años de historia, desde la llegada de los conquistadores españoles hasta hoy, hemos sido ininterrumpidamente durante 400 años colonia de España y 60 años neocolonia de los Estados Unidos. Hace 54 años estamos gobernándonos nosotros mismos, tratando de construir sobre la marcha una sociedad que quiere ser distinta, que quiere ser más justa, una sociedad que no es perfecta, porque no hay escuelas donde se enseñen cómo hacer sociedades justas en medio de un bloqueo terrible al que nos tiene sometido el gobierno de los Estados Unidos. Y digo el gobierno, no el pueblo norteamericano, porque en Cuba hemos tenido, gracias a la experiencia práctica de 2 siglos, tenemos sentimientos antiimperialistas, estamos en contra de los imperialismos, vengan de donde vengan, pero no hay sentimientos antinorteamericanos. No hay odio en el pueblo cubano hacia el pueblo de los Estados Unidos ni hacia ningún otro pueblo de la tierra.
Hay odio a la injusticia, hay odio a la opresión, vengan de donde vengan. De hecho, la revolución es fruto del odio a la opresión que los mismos cubanos tenían sometido sobre los mismos cubanos con la dictadura de Fulgencio Batista. Y las ideas de Martí es el guía espiritual de este proyecto que hemos tratado de construir, que estamos construyendo día a día, porque esa revolución se está haciendo todos los días. La revolución no se habla, la revolución, no solo se habla, no solo se piensa, la revolución se hace y estamos aprendiendo haciendo. Por eso nos equivocamos, volvemos a rectificar, pero siempre la buena voluntad de que lo poco que tenemos en esa isla larga y estrecha, con pocos recursos naturales, sea distribuido de manera equitativa y solidaria entre todos los que habitamos esa isla, y aún tenemos para compartir con los que menos tienen lo poco que tenemos nosotros, porque aprendimos de Martí que filantropía es bueno, pero solidaridad es mejor, porque solidaridad no es dar lo que te sobra, es compartir lo poco que tienes. Ese es el nervio espiritual de la nación cubana. Por eso el proyecto nuestro, su principal fortaleza no es solo ideológica, que hemos adoptado de todas las ideologías lo que nos ha servido para el proyecto nuestro. No es solo política, porque la política se hace y se rehace. La fortaleza de nuestro proyecto es una fortaleza moral, porque hay una moral humana. Por encima de las ideologías, por encima de las políticas, por encima de las religiones, hay una moral universal. Y a eso es a lo que nosotros tratamos de serles fiel, de serles consecuentes. Bueno, hoje Cuba estaria disposta, já estaria fazendo uma série de acordos políticos, enfim, com outros países que antes não teria feito. Isso já é uma abertura em Cuba? Bueno, nosotros estamos actualizando nuestro modelo económico, que sigue siendo socialista, pero tiene que ser un socialismo más rentable, con una economía, un país del tercer mundo, un país saqueado durante 500 años y ahora bloqueado por más de 50 años, con una guerra económica y financiera por parte del imperio más poderoso de la tierra, el dueño de la moneda universal. Nosotros estamos obligados a rectificar nuestros excesos de optimismo en la economía. Hemos dejado de subvencionar productos para todo el mundo para subvencionar a aquellas personas que más lo necesitan, tratando de convertir el igualitarismo en igualdad, porque el igualitarismo suele ser a veces exagerado, aunque siempre hemos aprendido que en cuestiones de darle justicia social al pueblo, toda exageración es positiva. Y nosotros hemos exagerado en ese tema de la justicia. Por eso estamos rectificando, no para que haya menos justicia, al contrario, sino para que haya más justicia, para alcanzar para nuestro pueblo toda la justicia. Por eso nos hemos adaptado, estamos adaptando nuestra realidad a las condiciones actuales del mundo, porque tenemos que seguir soñando, pero con los pies en la tierra. La política no es una categoría solo de la teoría, es una categoría de la práctica. Y la práctica nos ha indicado que tenemos que rectificar algunos de los errores de idealismo, pudiéramos decir, por más románticos y más positivos que hayan sido. Tenemos que rectificarlo para que el proyecto perdure en el tiempo. La manera en que nosotros entendemos si estamos bien o mal, uno de los termómetros que nos permite a nosotros medir si vamos bien o si vamos mal son las críticas de nuestros enemigos. Nos han criticado durante 50 años porque hemos sido socialistas. Y ahora que comenzamos, después del sexto congreso del partido, a actualizar el modelo económico, quitándole al Estado un grupo de cargas excesivas que venía teniendo en los últimos 50 años desde que surgió la revolución, pues ahora nos calumnian y nos critican porque dicen que vamos hacia el capitalismo. Y nosotros nos reímos porque, bueno, palos porque bobos, palos porque no bobos. Los amigos también están preocupados. Cuba no va hacia el capitalismo. Cuba va hacia un socialismo más concreto, más humano, más solidario, más justo, adecuando su modelo económico, porque las ideas necesitan presupuesto, porque la justicia social necesita financiamiento para sustentarse, y nosotros, en medio de un bloqueo terrible, estamos obligados por las circunstancias y por la moral a ser más eficientes, a ser mejores productores, a poder resolver los problemas en la medida en que nosotros mismos podamos mantenernos del propio suelo cubano, importar menos alimentos. Cada vez los alimentos cuestan más y es insensato que nosotros invirtamos un dinero que no tenemos y que nos hace falta para otras cosas, para más solidaridad, para más justicia social, lo invirtamos en comprar alimentos en el mercado internacional cuando esos alimentos podemos producirlo en Cuba.
Esa es parte de la actualización del modelo económico y de eso que nuestros amigos y enemigos miran con cierta sospecha a uno, con cierto agrado y hasta con cierto enfado a aquellos que han convertido la política contra Cuba en un negocio, porque se les puede acabar el negocio si se acaba la revolución en Cuba, pero tranquilo, van a tener negocio para rato, porque va a haber revolución en Cuba para largo tiempo. Ok, hoje o Brasil é um país que tem um governo de esquerda e isso, de uma certa forma, aproxima as duas nações, Cuba e Brasil. Há, inclusive, uma questão muito interessante que está sendo polêmica aqui no país, que é a questão da saúde, que é a questão de médicos cubanos estarem aqui colaborando com a saúde no Brasil. O que tens a dizer sobre isso? Bueno, Martí nos enseñó que patria es humanidad y que el hombre es el mismo en todas partes. Nos enseñó que nadie tiene derecho de dormir tranquilo mientras haya un solo hombre infeliz. Y mientras haya una persona que sufre en el mundo y nosotros los cubanos podamos ayudar a aliviar ese sufrimiento, allí estaremos, si nos quieren, allí estaremos si nos invitan. Nosotros no tratamos de invadir a nadie, nosotros vamos a donde nos llaman y aplicamos un principio que no viene solamente de José Martí, ni del pensamiento marxista, ni del pensamiento de Fidel Castro, aunque ellos tres tienen, criados en la civilización occidental, tienen como base ética el cristianismo. Y Cristo en el Evangelio dice que los médicos se hicieron para estar con los enfermos y que mejor que darle un pescado a un hambriento es enseñarle a pescar, porque si le das el pez, le quitas el hambre de un día, pero si los enseñas a pescar, le estás ayudando a quitar el hambre siempre. Y la medicina cubana se basa en un principio de José Martí, siglo XIX, que decía, hablando de la política y también de la medicina, que la verdadera medicina no es la que cura, sino la que previene. Los médicos cubanos allí a donde van no ven al enfermo como un cliente, lo ven como un ser humano enfermo, como alguien a quien hay que curar y al mismo tiempo enseñarle a que no se vuelva a enfermar. Por eso la medicina nuestra es rechazada en algunos lugares donde la medicina, más que un servicio público, más que un servicio social de derecho de todo el pueblo, se ve como un negocio, como una fuente de obtención de ganancias, porque así como las industrias necesitan tener ejército de reserva, de gente desempleada, pues también ese tipo de medicina mercantil, como pudiéramos llamarlo, pues necesita tener muchos enfermos porque ese es el cliente de su negocio. Yo no sé cuál es el sistema de salud de Brasil, sé que han tenido algunos adelantos en los últimos años, se han hecho conquistas y nosotros venimos de buena voluntad a contribuir a que la salud del pueblo de Brasil sea mejor. Ese es el objetivo, ayudar en la medida de nuestras posibilidades a que el ser humano que habita en esta parte, en este gigante sudamericano, que tanto queremos y que tanto nos ha enseñado, pues tenga una salud mejor, pueda vivir en condiciones mejor, porque el primer derecho humano es el derecho a la vida y el segundo derecho humano es el derecho a una vida saludable. Y si los cubanos podemos compartir la experiencia de 50 años con el pueblo de Brasil, pues gracias por darnos esa oportunidad. Muy honrados. Ok, muito obrigado, muitas graças. Trabalhar depois no orçamento, quando chegar em outubro, incluir no orçamento. Então, uma obra fundamental, liga toda aquela região ali de Candelária, que liga com Rio Pardo e que liga com Cachoeira, né? É importante para os